Bueno, buenas tardes. Acá estamos dando continuidad al ciclo Diálogos sobre Educación y Conocimiento en tiempos de pandemia. Mi nombre es Mercedes Jaratraquia, soy la ministra de Educación de la provincia de Río Negro, docente. Toda la vida he trabajado en la escuela pública, he trabajado en la formación de docentes durante muchos años y hoy me toca el rol de conducir el Ministerio de Educación en la provincia. Y estamos en este momento, en esta charla, que espero que podamos ir abordando a lo largo de todo este tiempo algunas cuestiones relacionadas con el ciclo que estamos planteando sobre escuela y conocimiento, y para eso, bueno, me toca el honor y la grata situación de poder entrevistar, ¿no es cierto?, y conversar con Alicia Inés Stonckiner. Ella es licenciada en Psicología, diplomada de Salud en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Buenos Aires, es doctora honoris causa de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, profesora titular regular de Salud Pública y Salud Mental de la Facultad de Psicología de la UBA, profesora del doctorado internacional y de la maestría en salud mental comunitaria de la Universidad Nacional de Lanús y otros posgrados, y es investigadora caracterizada como categoría 1. Alicia, la verdad que estuvimos charlando previamente y conociéndonos un poco. Creo que lo que fundamentalmente es una apasionada por el tema de la salud mental y tiene posicionamientos que me parecen muy interesantes que podamos desarmar y podamos ir transitando a lo largo de esta conversación, que tienen que ver fundamentalmente con las relaciones que se pueden establecer entre una situación de pandemia como la que estamos viviendo y una situación con el tema de una medida como es el aislamiento en estos términos, y poder ver cuáles son esas relaciones y poder desarmar, digamos, algunas cuestiones que se vienen, digamos, instalando, y que creo que la mirada de Alicia en este sentido es muy interesante y muy acertada como para poder también dar esos elementos para pensar esta situación particular. Creo que fundamentalmente es importante pensar cómo esto se establece en el ámbito también de una vida cotidiana que se altera, una vida cotidiana donde evidentemente, como decimos, es un sistema relacional, es un sistema espacio-tiempo, y me parece que ahí tenemos que ver cómo la corporeidad y la subjetividad intervienen, ¿no es cierto?, en esta cuestión de la vida cotidiana, y creo que serán algunos de los conceptos que iremos abordando específicamente con Alicia. Así que, bueno, Alicia, en realidad un gusto, y bueno, y nuestra primera pregunta sería empezar a ver esto, ¿no? Es decir, cuál es esta relación. Vivimos una situación muy particular, un tiempo inédito, una pandemia, por lo menos inédito para nuestras generaciones, ¿no? Es decir, una pandemia que está a nivel mundial, por eso el término pandemia, pero también ver cuáles son las articulaciones y qué cosas podemos relacionar entre este término pandemia y, ¿no es cierto?, la cuestión de la medida de aislamiento y cómo esto afecta, ¿no es cierto?, en la cotidianidad o no. Y bueno, creo que ahí es donde podemos instalar la primera instancia para iniciar esta conversación. Bueno, te agradezco mucho, les agradezco mucho la invitación. Cuando me invitaron, yo la primera aclaración que hice, vamos a hablar de nuevo en un diálogo entre salud y educación, porque alguna vez, hace muchísimos años, le agradezco infinitamente a Nora Lichini, con quien compartí el trabajo de pensar articulaciones entre salud y educación, alguna investigación junta que hicimos acá y en otro país, pero básicamente no soy una especialista en educación, salvo lo que veo, pienso de la vida de las personas. Pero sí, nosotros trabajamos mucho cuando investigamos salud mental, la relación entre sufrimiento psíquico, entre padecimiento psíquico y la articulación entre lo económico, lo institucional y la vida cotidiana, ¿no? Porque la vida cotidiana, como diría Heller, es la forma en que se materializa lo general, lo que sucede
genéricamente en la sociedad se materializa para cada persona singular en la organización de su vida cotidiana, que no es absolutamente libre, está determinada por todas las condiciones sociales, obviamente, pero ahí sí hay una organización de tiempo, de espacio, de prácticas, de rutinas, de rituales, etc. En la cual se juegan además algunas formas institucionales, como por ejemplo, entre ellas la familia. Ahora vamos a la situación de pandemia, ¿no? Ayer o anteayer una licenciada en letras, Norma D'Ambrosio, me decía que si hay algo que le hace acordar a ella esta situación es a la literatura fantástica, porque la literatura fantástica es eso que hace que en medio de lo cotidiano irrumpa algo que es totalmente inesperado y lo quiebra. Citaba una frase de Cortázar que dice: la literatura fantástica es abro la puerta para salir del jardín y hay un prado con un unicornio. Ahora, se liga mucho a lo siniestro, y en este caso, lo que yo siempre digo, nosotros no podemos pensar una epidemia como un fenómeno natural, no lo es, de ninguna manera, tanto en la forma en que se produjo, como en las condiciones en que se expandió a nivel mundial, porque únicamente una interconexión como la que tiene el mundo ahora ha permitido la velocidad con que se ha expandido, en un virus desconocido frente al cual no hay medicamentos, no había estudios previos acerca de cómo es la terapéutica, y acá voy a explicar el porqué de las medidas de aislamiento que se han tomado prácticamente en todos los países del mundo. La epidemia de COVID-19 tiene una característica muy particular. Produce una enfermedad que es de baja letalidad, quiere decir pocas de las personas que se enferman mueren en relación a la cantidad de gente, de altísimo nivel de morbilidad, o sea, se contagia muchísima gente, y por lo tanto de alta mortalidad. Es curioso esto, porque se llama letalidad la capacidad que tiene una enfermedad de producir muertes cuando sucede, pero esta capacidad no depende únicamente natural del carácter natural de la enfermedad, ¿no es cierto? Hay enfermedades que eran absolutamente letales, por ejemplo, la diabetes infantil era letal hasta que se descubrió la forma de atenderla. Entonces, la letalidad depende no únicamente de la característica de la enfermedad, sino de cuánto posibilidad de asistencia y cuidados médicos tiene. Ahora, la forma de lo que pasó con esta epidemia en Italia inicialmente y después en los países europeos y se replicó en otros lados, fue que se disparó una altísima mortalidad porque se desbordaron los servicios de salud. Quiere decir, porque aquellas personas que aún teniendo la enfermedad se podrían haber salvado en un cuadro medio o grave, pero con asistencia posible, pero que recibiendo asistencia se podría recuperar, aún esas personas murieron por falta de asistencia. Ahora, cuando dejé esto claro, algo que es muy claro, hay que diferenciar letalidad de mortalidad, porque algunas personas dicen, pero muchísimos se enferman y pocos mueren. No, muchísimos puede ser 10 millones, y dentro de 10 millones, entonces la cantidad de muertos puede superar los 100.000 o 200 o 150.000 si, por ejemplo, no hay ninguna asistencia médica. Entonces, las medidas de aislamiento de contacto físico, que es lo absolutamente novedoso de este fenómeno, y que recuerdan las cuarentenas de otras epidemias anteriores, estas medidas de aislamiento están destinadas básicamente a disminuir la velocidad en que la enfermedad se produce en el conjunto de la población, de tal manera que no se desborden los servicios de salud. Y por lo tanto, lograr lo que hemos logrado en Argentina hasta ahora, que tenemos una tasa de mortalidad muy baja en relación a otros países de la región e inclusive en relación a otros países de Europa en su momento inicial. Por supuesto, esto no significa ¿cómo les puedo decir? No significa que esto es la solución para el problema. La solución para el problema es absolutamente estructural. Esta pandemia significa el desequilibrio catastrófico de un sistema de altísima inestabilidad, el sistema
de funcionamiento economía-mundo, articulación-naturaleza. Acabo de leer esta mañana en el diario que reapareció la peste bubónica, o sea, reapareció la peste negra, la que mató un cuarto de la población de Europa, un tercio de la población de Europa en el siglo XIV, que tenemos algunos casos ya. O sea, hay algo que tiene que cambiar radicalmente en nuestra relación entre nosotros con la naturaleza, con el mundo, etc. Pero hecha esta salvedad, ¿no es cierto? En este caso, la medida de aislamiento tiende a morigerar el carácter exponencial, que esto es una curva matemática, con que la enfermedad se expande en el conjunto de la población, con el objetivo de disminuir las muertes, de disminuir la morbilidad, la letalidad de la enfermedad, brindando asistencia médica oportuna. O sea, teniendo los servicios médicos oportunos para producir. En este tiempo hemos logrado, además la Argentina ha tenido características muy impresionantes en términos de lo que ha producido el sistema científico, en términos para respiradores, hemos logrado producir formas de pruebas, se están probando, somos uno de los 8 países que está incluido en la investigación con respecto a la vacuna, y se están probando medidas terapéuticas de distinta índole. Y todo esto es, ganemos tiempo y defendamos algunas vidas, ¿no? Ahora, eso sí, el aislamiento es una alteración radical de la vida cotidiana. Y ahora vamos a lo educativo, ¿no? Y quiero hablar particularmente del campo de la salud mental de los jóvenes, de los niños y de los jóvenes. De algo que ya está dicho, está mucho dicho, pero que no terminamos de calibrar en cuanto a su efecto, que es la suspensión o el pase a virtualidad con mayor o menor posibilidad de acceso, con lo que esto significa de las actividades escolares, de las actividades de colegios secundarios, y en mi caso debo decir también de la docencia universitaria, ¿no? Es como si de golpe hubiéramos pasado a un escenario, acá viene lo de lo fantástico, hemos pasado a un escenario absolutamente distinto, tratando de sostener una actividad que entonces se transparenta en sus potencialidades y en sus fallas, ¿no? Una característica de las catástrofes es que hacen, es como que transparentan, desnaturalizan, ahí viene lo de lo fantástico, desnaturalizan lo que estaba naturalizado. Y para los niños y los adolescentes, las instituciones, ahora vamos a lo económico, lo institucional y la vida cotidiana. No me voy a detener en lo económico en términos de cómo se ha profundizado una crisis que en realidad era un estrés económico que ya traíamos desde hace por lo menos unos años, o 2 por lo menos, pero particularmente notable en el último. Pero sí que esto va a significar una modificación muy importante, y que hay familias para las cuales la condición de precariedad es mucho más significativa que otras para atravesar la situación de aislamiento, así como hay escuelas y formas escolares que en relación a los grupos familiares tienen mucho más dificultades para rearmar una actividad cotidiana, rearmar una vida cotidiana de contacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el contexto, en situación de aislamiento. Pero para los niños hay 2 instituciones que construyen, los niños desde que empiezan el preescolar, hay 2 instituciones en las cuales se desenvuelve la vida y se va construyendo su identidad. Y ellos se van configurando a sí mismos, la familia y la escuela. Y la escuela es la primera institución externa a la familia. Es su primera salida del hogar, es su primera construcción de su vínculo con otros que no son los que le precedieron, o que fueron inmediatamente posteriores a ellos como hermanos. Es la construcción de un modelo de aprendizaje formal, cuando en realidad hasta la escolaridad el aprendizaje es informal.
hay una gran cantidad de aprendizaje, pero en general es informal, es el contacto con otros adultos que no son familiares, y en el caso de los adolescentes también es un espacio del mundo de afuera que ellos ya empiezan a ocupar, porque sabemos perfectamente que los adolescentes ocupan, sobre todo en los grandes conglomerados urbanos, el mundo de la afuera. Y por ejemplo, en el caso de Ciudad de Buenos Aires está investigado, la nocturnidad adolescente es una forma de apropiarse del espacio allí donde no están los adultos o los otros, generar un espacio propio, por eso ese movimiento que tiende a que todas sus actividades sean nocturnas, pero la escuela ocupa, además del proceso formal de enseñanza-aprendizaje, toda esta otra función que queda de alguna manera supeditada ahora a la posibilidad o no de restablecerla virtualmente sin poner en juego los cuerpos. Esto me parece que es una pregunta que está pendiente acerca de cómo evolucionará esto en los jóvenes, ¿no? Particularmente, y por eso digo, para los niños, y ahí yo utilizo una categoría que es la categoría piagetiana de adaptación. Utilizo, he trabajado mucho el concepto de traumático en los últimos tiempos, lo traumático. Ahí, Alicia, me parece que es interesante cuando vos volvés a retomar este tema entre lo que significa una situación de ASPO, ¿no? Es decir, cómo de alguna manera también se titula esta forma, ¿no es cierto?, donde se habla de aislamiento social obligatorio, y me parece que justamente una de las... No, yo creo que es aislamiento social preventivo obligatorio. Yo preventivo obligatorio, tal daría cual, la sí. palabra preventivo. Sí, sí. Aislamiento social preventivo obligatorio, donde de alguna manera se pone en juego en la misma sigla el tema de lo social, ¿no? Y entonces, cómo en estas nuevas formas que se fueron dando, ¿no es cierto?, en esta situación de aislamiento, ¿cómo ves este tema de que se haya puesto lo social como palabra, que en realidad por ahí podríamos pensar que fue un distanciamiento del orden de lo físico, ¿no? Y cómo pueden establecerse, cómo se establecen estas nuevas, de alguna manera, institucionalización de la institución, ¿no?, en este nuevo marco, porque de alguna manera los procesos de enseñanza y aprendizaje continuaron, ¿no es cierto?, ahora no en el ámbito justamente de esto, de lo que vos decías, una institución, esa primera salida, ¿no es cierto?, de el hogar, de los niños, las niñas, los adolescentes, a un ámbito, ¿no es cierto?, que es ahora el hogar, en donde se empiezan a entretejer estas cuestiones que hacen a ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Sí, lo primero que hay que señalar es que si hay algo que marcó en este momento una diferencia abismal en la vinculación social, porque yo creo que la palabra aislamiento no fue una palabra muy correcta, muy correcta, porque en algunos puntos estamos más conectados que antes. Claro. O sea, para que me hicieras vos esta entrevista a mí en otro momento, yo tendría que haber viajado allá o vos tendrías que haber venido. Y hubiéramos montado las cámaras, hubiera sido un lío bárbaro. Yo en este momento, por ejemplo, noto en algunas familias una cierta necesidad, en la mía inclusive, una cierta necesidad de mantener un contacto constante con gente. Yo tengo una hermana en Nueva York, por ejemplo, y una sobrina en Nueva York, una sobrina en Barcelona, digamos, esa necesidad de armar de nuevo, de rearmar una red de contacto. Ahora, ahí se marcó una brecha que, así como podría decir hasta mediados del siglo XX, en la Argentina mucho antes por la educación obligatoria, pero casi en la modernidad, la brecha entre alfabetismo y analfabetismo marcó una diferencia abismal entre las personas. Bueno, la brecha digital, acceso o no acceso al uso y al conocimiento de la gestión de los recursos digitales, marcó una brecha absoluta, que en algunos puntos fue económica y en otras fue generacional, porque habemos los que somos inmigrantes digitales, o sea que no hemos nacido en la época digital, pero que hemos podido entrar a ella por el tipo de actividad que hacemos, etcétera, etcétera, y otros que no. Esto dejó
desnudó una cosa del sistema educativo, que nosotros creemos que el sistema educativo termina cuando la persona es joven, más o menos. Lo hemos corrido un poco con los doctorados, los postdoctorados, pero en general nunca se nos ocurrió que cuando entró la cuestión digital, habíamos dejado una generación completa que tenía estudios adecuados para un mundo que había terminado. Y nunca se nos ocurrió que el sistema educativo tenía que capacitar formalmente a la población para el uso de determinadas cuestiones digitales. Y esto lo vimos, está bien, me preguntaste por niños y adolescentes, pero quiero señalar que esto lo vimos básicamente en los adultos mayores que no tienen acceso a las cuestiones digitales, no porque quizás no puedan manejarlas, porque manejarlas económicamente, un celular, por ejemplo, sino que porque no pueden acceder a la tecnología, al uso de la tecnología. Esto, yo creo que alguna vez alguien debió haber pensado que tenía que haber un ciclo educativo para que un sector que no había logrado emigrar de un mundo a otro, se le enseñara el lenguaje de este nuevo mundo. Ahora, volviendo a los jóvenes y a los niños, y hecha esta salvedad de que no para todo el mundo, no para todos fue igual, porque acá sí el acceso digital fue también fuertemente diferencial según clase social, según tipo de escolaridad, y casi diría, y afirmo, no solo fue así para los docentes, para los alumnos, sino para los docentes también. Sí, sí, en ese sentido. Me parece que ahí los que han logrado construir, ayer estaba leyendo, hay fiestas bailables donde van más de 90.000 personas que se realizan por internet. Claro. Para jóvenes. No sé qué algunos grupos de jóvenes y adolescentes están haciendo con las redes en términos de contacto son muy notables. Ahora, es un sector privilegiado que tiene acceso a la tecnología, es un sector por ahí mayoritario en los centros urbanos, y por cierto, esto no soluciona el problema de la falta de contacto de los cuerpos. No sé si... No, sí, por supuesto, me parece que eso es un poco por donde estamos mirando. Nosotros cuando de alguna manera tuvimos que de un día para el otro pensar cómo armar un sistema, ¿no es cierto?, en la virtualidad o con otros medios, porque no solamente fue la virtualidad, tuvimos que recurrir a distintas maneras. Nosotros tenemos áreas en la provincia de Río Negro donde tenemos poblaciones rurales dispersas, donde la única manera es llegar con un cuadernillo, ni pensar en una cuestión del orden de lo digital, porque directamente no existe esa posibilidad. Entonces, bueno, obviamente ha repercutido, y como vos decís, ha habido una situación que no es igual para aquellos que tienen la posibilidad de conectarse permanentemente con un Zoom o con otras tecnologías que permitan, ¿no es cierto?, como estamos ahora en esta situación de poder dialogar a varios kilómetros de distancia. Y eso obviamente, por supuesto que ha repercutido y repercute en esa forma. Por eso cuando nosotros pensamos en este tema de cómo se ha alterado la vida cotidiana y cómo de alguna manera ha recobrado o pone el énfasis en instituciones, como vos decías, es decir, esta vida cotidiana configurada en estas tramas tiempo, espacio y con instituciones, y cómo la familia empieza a tomar un rol en el cual no estaba, digamos, establecido que ese era el rol. ¿No? Si bien la familia cumple un rol de enseñanza, no cumple el rol que cumple la escuela, ¿no? Como estas instituciones, como vos decías, de la primeras salidas al exterior, estas instituciones donde los adolescentes empiezan también a ocupar el ámbito de lo público, y esto quedó, ¿no es cierto?, de alguna manera alterado en estas situaciones de lo privado. Y esto, de alguna manera, nosotros, si bien, como vos decís, no podemos hacer una relación causal entre pandemia y aislamiento, ¿cómo ves que se van a continuar, digamos, estas situaciones de mantenerse, estas situaciones de ASPO o incluso de díspodo, pero que está acotada a la posibilidad de volver a habitar estas instituciones escolares? Mira, esto que voy a decir no es muy
aliviante, pero los países que están entrando en lo que llaman la nueva normalidad, que es un oxímoron, porque si no es nueva no es la normalidad, digamos. O sea, los que están, yo que están entrando en la nueva cotidianeidad, no lo hacen porque haya cesado la epidemia. Lo hacen porque ya tienen un control suficiente sobre la cantidad de casos y están regulando en términos de la economía. España por el turismo, Francia, etcétera, ¿no? Y calculan, ahora, tienen rebrotes, y en eso, por ejemplo, en España ayer ya se aisló una zona del País Vasco, y en esos rebrotes vuelven a las políticas de aislamiento, ¿no? El otro día me decía una persona, me decía, yo convivo con un virus, me decía, es cierto, viene a Chile hace más de 20 años, digamos, ¿no? Y me quedó la frase sonando y dije, hasta que no se encuentre una vacuna o un medicamento efectivo, realmente efectivo, vamos a convivir con esto. Y la nueva cotidianidad, el nuevo funcionamiento de las escuelas, algunas cosas probablemente van a tener que cambiar. Por ejemplo, los grandes conglomerados urbanos como el AMBA, me parece que están mostrando su inviabilidad. Porque, por ejemplo, los niños de primaria en el AMBA, ¿no? Los niños en zonas rurales, y como bien lo diría Tonucci en La ciudad de los niños, hace mucho que están encerrados. Sí. Viven en la casa, salen, suben al auto, los trasladan al colegio, los ponen en el colegio, los sacan del colegio, los traen a la casa. Hace tiempo que perdieron la posibilidad de utilizar el espacio de la calle, ¿no? Hace tiempo que hay como un panóptico controlándolos por temor permanentemente, con lo cual ahora esto se muestra porque esta mirada que pasó de ser un control constante por temor, que los padres hacen con justicia tratando de cuidarlos, pensando que hay riesgos, adentro de las casas se transformó en algo muchas veces insoportable para los chicos y por supuesto también para los adolescentes que han optado ya por llevar la nocturnidad con la cual se apoderaron del espacio urbano al interior algunas cosas, algunas cuestiones de lo escolar, entiendo yo, no van a volver a ser nunca iguales. Sí, creemos que realmente la verdad que tenemos un desafío por delante porque va a haber que pensar en esta nueva cotidianidad, como vos decís, otra normalidad, porque no es una nueva, será otra, que tendremos que empezar a construir. Seguramente tendremos mucho para el campo de la investigación y seguramente también vamos a tener que trabajar, como vos decís, multidimensionalmente, porque creo que esto no lo vamos a poder resolver solamente desde el tema educativo. Ahí me parece que también vos trabajás muchos conceptos que estructuran este campo de la salud mental, que por ahí en esta charla, si bien es cortita, podríamos ver cuáles son algunos conceptos estructurantes del campo que también nos permiten en algún momento como para tirar, no sé, puntas y empezar a pensar cómo podríamos pensar esta nueva forma o estas nuevas formas, porque creo que no va a haber una, sino va a haber múltiples, para pensar nuevamente este tiempo que nos toca, ¿no? Que como decís, posiblemente sea bastante más largo hasta que no aparezca la vacuna y que no sabemos si va a ser un año, 2, es decir, y que por lo tanto vamos a tener que trabajar fuertemente en esta nueva estructuración y en esta nueva forma de pensar esta institución, porque sabemos que la institución escolar es una institución muy fuerte y bueno, ya va a haber que repensarla en múltiples aspectos. Y seguramente desde el campo que vos tenés tu experticia, ¿no? Y con el que trabajas permanentemente, seguramente nos vas a poder por ahí con algunos conceptos tirar alguna mirada que nos permita a nosotros pensar el sistema educativo. Sí, nosotros trabajamos con algunas categorías que no son las de toda la psicología, pero muy pegados también a la Ley Nacional de Salud Mental. Trabajamos mucho la categoría de subjetividad, más de que aparato psíquico o psiquismo, del cual podríamos hablar, es un objeto que se puede analizar, el aparato psíquico, pero cuando hablamos de sujeto, de subjetividad, estamos hablando de que
tiene la característica de que es absolutamente singular y sin embargo está constituido por la materia de lo social. La metáfora que siempre digo el mármol, la química del mármol es la misma para cualquier mármol, pero la piedra de Miguel Ángel es única. ¿No? Entonces, entonces ahí trabajamos y nos interesa más pensar en términos de subjetividad, sufrimiento subjetivo, y etcétera, que pensar en términos de psicopatología. Yo estoy absolutamente en contra de una serie de estudios que se están haciendo ahora con herramientas bastante cuestionables, que lo único que hacen es mostrar la psicopatología que se va a producir, y algunos hablan de un tsunami de salud mental que vendría, de enfermedades mentales que vendría luego, y efectivamente que los niños quedarían dañados, etcétera, etcétera. He trabajado con poblaciones en situaciones de catástrofe. Pero si me preguntan qué es lo que yo pienso que sería preocupante en este momento, me preocupa más, no la gente que se angustia, no la gente que tiene incertidumbre con respecto al futuro, no la gente que tiene temores, sino los que no sienten nada de eso. Los que no sienten nada de eso. Ayer murió un hombre que era de los anti-cuarentena, que finalmente murió de COVID, exponiéndose todo el tiempo, con la seguridad absoluta de que la enfermedad no era grave, la tuvo siempre. Entonces me preocupan los jóvenes que llaman a hacer una fiesta reve en la provincia, en el municipio de Quilmes, cuando te parecen no tener como demasiada representación de la situación en la cual estamos. Entonces, la ausencia de angustia no es un indicador de salud mental. Esto es lo que quiero decir. En el caso, la categoría subjetividad, la categoría sufrimiento psíquico, yo dije la categoría adaptación. ¿Por qué la tomo de Piaget? Que es un autor que me parece muy interesante. Por supuesto, trabajamos la categoría complejidad, la idea de complejidad, para pensar estos fenómenos que no pueden ser explicados causalmente de manera lineal. Y la categoría de adaptación en Piaget es muy interesante porque es como una banda de Moebius que tiene dos caras inseparables, una que es la asimilación y otra que es la acomodación. Entonces, ¿cómo uno se transforma para de alguna manera adecuarse, cómo uno se acomoda para adecuarse a las circunstancias, a las condiciones, etcétera, y cómo uno tiende a transformar esas condiciones, que sería la asimilación, para construir su posibilidad. Entonces, en esta articulación entre asimilación y acomodación es que uno puede pensar lo que yo llamo que nos está sucediendo a todos en este proceso, a los niños, a los adultos, a todos, que es un esfuerzo adaptativo. Un impresionante esfuerzo adaptativo, porque nosotros todo el tiempo estamos en estos procesos de adaptación, y no solo cognitivos, sino hasta físicos, hasta fisiológicos. Pero lo que nos está pasando ahora, lo que está sucediendo en este periodo, está significando un impresionante esfuerzo adaptativo. Tengo la impresión de que para estos niños ese va a ser el principal aprendizaje de este periodo. Recientemente, la Cátedra de Vejez de la Facultad de Psicología de la UBA hizo un estudio sobre población de más de 65 años y no parecía la población más afectada emocionalmente, la que ellos estudiaron, por la condición de aislamiento y de pandemia. Curiosamente. Ellos hacen un buen análisis sobre lo que es el ciclo vital, yo entiendo que es así, hay otra relación con la muerte, hay otra relación con el afuera, etc. Pero, y no creo que sea extendible a todo el mundo, y en algunas personas ha pegado muy fuerte la soledad, el temor, etc. Pero lo que es cierto también es que si uno, en lugar de usar la categoría edad, usa la categoría generación, porque la epidemiología crítica trabaja con categorías que son sociales, entonces la edad es una categoría temporal. Ahora, la generación no es la misma en ningún momento histórico en relación a otros, ¿no? Entonces, si hablamos de las personas que tenemos ahora, más de 60 años, más de 65, nosotros hemos atravesado la epidemia de polio cuando éramos niños,
hemos atravesado la dictadura, la crisis de hiperinflación, la primera hiperinflación del 75, la hiperinflación del 89, la crisis del 2001 y acá estamos. Entonces, si hay algo que yo creo que hemos aprendido también, es enfrentar situaciones críticas, y si hay algo que creemos que aprendido, es que la vida nos da sorpresas, y no siempre son buenas. ¿No? En lo que se ha roto, yo creo que la otra categoría que yo uso es duelo. Estamos atravesando un impresionante duelo, es una pérdida, no solo de proyectos individuales, sino de algunas confianzas, en una continuidad del mundo tal cual estaba, que se ha perdido definitivamente. Sí, escuchaba. Sí, te escucho. Que vos decís que, sí, que en algún momento vos decías que como que la crisis es lo cotidiano. Es decir, que no podemos pensar que ahora estamos en crisis, ¿no? Sino que la crisis forma parte de la cotidianidad también. Sí, nosotros creemos, nosotros nos metemos en nuestras rutinas y creemos, digamos, ¿no? Creemos, confiamos que las cosas no van a tener disrupción en nuestra vida. Claro, tal cual. Cuando fue la epidemia de gripe A, me acuerdo que cuando empezó la epidemia de gripe A, yo estaba en el Congreso Mundial de Salud Pública en Estambul. Vine a hacer la epidemia así, en explicación con los principales pensadores de salud del mundo. Y cuando volví, me invitaron en el Gino Germani a dar una charla que yo llamé La vida social de los virus, en ese momento. Y lo que decía con la gripe A, que no fue como esta, quiero decir, no tuvo esta capacidad de contagio tan impresionante, no motivó lo que motivó esta, pero sí produjo mucha disrupción y algunas muertes muy dolorosas, como embarazadas y jóvenes. Decía, lo que pasa es que de repente surge un riesgo que no teníamos naturalizado. Nosotros corremos riesgo todo el tiempo, pero ese no lo teníamos naturalizado. No sé si sí, tal cual. Entonces nosotros corremos riesgo, pero negamos que corremos riesgos. Entonces, por ejemplo, tenemos una mortalidad altísima por accidente de tránsito, que por cierto bajó, es una de las muertes que hemos bajado. Lo otro que no tuvimos este año es la epidemia de bronquiolitis, porque cuando los chicos no están yendo a la escuela, ahí se produce la epidemia de bronquiolitis, que vuelve locos a los pediatras todos los inviernos. Pero bueno, volviendo a eso, uno se sube al auto y se va de viaje el fin de semana y no piensa que se puede matar en un accidente. No, claro que sí. Yo también estaba pensando con esto que vos decías, las instituciones y el hogar, ¿no? Y vos hablabas de las muertes, ¿no? Y entonces, como en este momento nosotros vemos también una cuestión muy importante, que es el tema de la violencia de género y los femicidios, ¿no? Y también la violencia infantil y las situaciones de abuso que se producen. Realmente nosotros, charlando con gente que está en el ámbito de la Secretaría de Niñez e Infancia, se nota muchísimo este tema, y sobre todo lo que vemos fundamentalmente de cómo ha habido un incremento, ¿no es cierto?, en lo que es el tema de los femicidios y la violencia en los ámbitos, en esta institución, ¿no?, que es la familia, o en los ámbitos del hogar. Sí, los femicidios tuvieron un incremento, pero veníamos ya con una tasa muy alta. Lo que pasa es que quédate en el hogar. Para eso hay que tener un hogar. Claro. En principio. Y segundo, por eso no hay que vivir con el enemigo. Nada más ni nada menos. Nada más ni nada menos. Es muy notable porque la familia es una institución, uno dice, las instituciones de la infancia son la familia y la escuela. Pero la familia es una institución que viene en transformación, crecimiento y crisis desde hace muchísimo tiempo. Y ha tenido en los últimos años, así, un impacto transformador en las relaciones de género, intergeneracionales y de género. A mi gusto, la familia es una institución que no puede no existir. O sea, no puede no existir. Pero las formas institucionales que toma son muy notables. Entonces, en el medio de la situación de pandemia,
se han puesto en juego también otras cuestiones. Por ejemplo, yo les voy a decir que se fijen una cosa. Miren las propagandas de artículos de limpieza desde que empezó la pandemia. Noten el detalle. La mayor parte de esas propagandas, los que están limpiando son varones. No sé si lo han notado. Sí, Apareció una propaganda de detergente, etcétera, que veía una señora con el delantal esperando al marido con la casa brillante, ¿no? Porque se ha modificado, está modificado también la distribución, el trabajo en el domicilio. A mí no me gusta decir el home office, es un término en inglés para decir que uno tiene que trabajar en su casa por día. Se ha modificado la distribución. Ahora, eso no quita también el otro lado de la crisis. Hablemos de la familia en términos de su reorganización, que me parece muy interesante, las nuevas formas de paternidad, las nuevas formas de relación, de distribución de tareas de género, etcétera, etcétera, no quita la otra parte, que es la agudización de la violencia patriarcal, llamémosla así, que se manifiesta básicamente alrededor de del abuso y del femicidio. Para los que no están en el debate, yo no uso patriarcal porque tenga nada contra los papás, sino patriarcal como un orden de dominación general de la sociedad que está en juego ahora. Bueno, Alicia, la verdad que hemos pasado por varios temas, por varias cuestiones, se nos está terminando prácticamente el tiempo de la charla. La verdad que me parece que rescato de todo este tema esto de cómo vos podés tomar este tema de la pandemia y el tema del aislamiento y pensar fundamentalmente y desnaturalizar también las cuestiones políticas que intervienen para instalar determinados temas. También me parece que es muy interesante pensar esto de la vida cotidiana y en los términos que vos lo mencionaste, como esta forma, ¿no es cierto?, donde se dan, digamos, las condiciones espacio y temporales y cómo eso va configurando subjetividades y corporeidades en los distintos ámbitos en los que se constituyen los sujetos. Y me parece que es muy importante también rescatar este tema de que obviamente es una situación que vivimos todos con mucha angustia, con una situación de temor, para algunos, por supuesto, pero que también me parece que nos podría acompañar y estas categorías de análisis que vos traés como para pensar, ¿no es cierto?, este tema en el marco de la complejidad, en un marco de la multidimensionalidad y donde tenemos que rescatar por ahí cuestiones que vos hablás tanto de lo subjetivo, de la corporeidad, de las instituciones, el tema de este concepto de adaptación y fundamentalmente me parece que el gran desafío que tenemos también como educadores, y creo que vos lo transparentaste muy bien, es este tema de la brecha digital. Creo que ahí hay un tema muy importante y una responsabilidad incluso de los estados y de nosotros como sociedad para pensar cómo esta brecha digital que genera posiblemente y desnuda, ¿no es cierto?, mayores desigualdades, creo que es el gran tema que tenemos que pensar, también no pensando que no únicamente con la conectividad vamos a solucionar los problemas sociales, porque ni tampoco vamos a reemplazar la palabra, ni la posibilidad de el encontrarnos, la posibilidad de los abrazos, la posibilidad de los juegos en conjunto, pero sí nos parece que es un tema interesante como para seguir viendo cómo encontramos, ¿no es cierto?, en este mundo que es totalmente diferente, estas posibilidades que puedan abrir la mejor distribución en el sentido de poder el acceso a las tecnologías y el acceso fundamentalmente a la conectividad para que facilite, digamos, la vida cotidiana nueva que seguramente se instala y por un tiempo importante y que posiblemente cuando termine se produzca la vacuna también va a producirse cambios y seguramente estaremos, ¿no es cierto?, en otra nueva situación que afrontar y en otro nuevo desafío como sociedad. Sí,
Creo que sí. Particularmente hay un comentario que quiero hacer con respecto al trabajo de las docentes y los docentes en primarias y secundarias, que es que yo no termino de entender por qué tienen inclusive un salario menor que nosotros los profesores universitarios, porque la tarea que tienen es mucho más compleja. Como yo suelo decir, los alumnos a mí me llegan criados. Y, claro, es así. Y más aún, llega un sector, más allá de que tenemos universidades donde están llegando ahora gente de familias que nunca nadie fue a la universidad, llega un sector que ya atravesó otras instancias educativas y atravesó determinados momentos vitales que son tan fundamentales como la infancia y la adolescencia. Entonces, la tarea que están haciendo y que han hecho los docentes, el esfuerzo adaptativo que han hecho los docentes laboralmente para sostener las actividades de enseñanza-aprendizaje y organizar algo la rutina de los niños en estos momentos, más allá de la desesperación de las madres que no son maestras y han sentido que tenían que trabajar cosas que no sabían. Una de ellas me dijo, yo no sé enseñar. Más allá de todo eso, yo creo que es una tarea realmente admirable, tenemos que evaluarla, tenemos que calificarla socialmente, tiene que ser una de las características de la pandemia que ha hecho aparecer el trabajo vivo de la sociedad, no las finanzas, el trabajo vivo, la vida cotidiana armada alrededor del trabajo vivo, y entre ellos el trabajo de los docentes, así que les agradezco mucho que me hayan invitado. Bueno, sí, la verdad que coincidimos, creo que es un trabajo realmente muy importante el que han hecho los docentes y las docentes en esta etapa, así que bueno, Alicia, agradecerte muchísimo la charla y bueno, seguramente nos podremos encontrar y quizás con un tecito de por medio para poder, ¿no es cierto?, compartir y seguir profundizando aspectos tan interesantes que estás trabajando y bueno, y que por supuesto creo que enriquecen este ciclo de charlas que ha instalado el Ministerio de Educación de la Nación y bueno, y también agradecer al Ministerio también haberme convocado para poder tener esta grata charla contigo. No, ha sido un placer realmente, te agradezco mucho las preguntas muy bien formuladas, muy bueno, fue lindo charlar. Bueno, buenas tardes a todos y buenas tardes, Alicia.